Bueno, ya que ya sabemos cómo funciona el algoritmo de inserción, vamos a analizarlo. Tenemos el código. Vamos a numerar cada una de sus líneas para tener un mejor marco de referencia. Vamos a hablar primero de costos. ¿Cuánto cuesta ejecutar cada una de estas líneas? Estrictamente hablando, no podemos saber cuánto cuesta cada una porque eso varía de computadora a computadora. Pero como había dicho antes, cuando hablábamos de lo que está en la BIOS, la cantidad en sí no me interesa tanto, me interesan sus propiedades. Y sabemos que algún costo va a tener. Entonces, aunque no sabemos cuánto es ese costo, sabemos que es un dato fijo, porque depende de la máquina. Entonces, vamos a decir que la línea 1 cuesta un costo 1, un C1. La línea 2, un C2, la línea 3, un C3 y así sucesivamente hasta decir que la línea 8 cuesta un C8. La primera simplificación se puede hacer inmediatamente. La línea 3 es un comentario y sabemos que los comentarios en realidad no se ejecutan. Entonces podemos saber de entrada que C3 es igual a 0. Esa línea no cuesta nada ejecutarla porque en realidad no se ejecuta. Bien, estos son los costos. Pero el segundo dato, que sería la cuarta columna de esta tabla, es cuántas veces se ejecuta. Pensemos línea por línea. Empecemos por la línea 2 y veamos primero estrictamente qué está pasando ahí. Está J, pero J no es un número, claro, tiene un número guardado, pero significa que tengo que ir a buscar cuánto vale J. Esto es una recuperación de datos. Ahí va una operación. Luego ese número lo voy a usar como índice para acceder a una posición de la A. Ahí hay dos cosas. Primero tengo que saber quién es A. Así que hay una recuperación de datos. Y luego está el indexado por sí mismo, el acceder a una posición. Ahí van 3 operaciones. Luego esto lo coloco en key. Key es una variable nueva, es decir, se está creando, por lo cual hay una creación, asignar un pedazo de memoria a esta variable, o sea que llevo 4 operaciones. Y luego está la asignación misma, donde el dato que obtengo de A sub J lo coloco en key. O sea que tengo 5 operaciones. ¿Cuántas veces se ejecuta esta línea? Pues en base a lo que acabamos de decir, uno se vería tentado a decir 5. Pero recordarán que estuvimos hablando de la BIOS y hablábamos de un conjunto de operaciones que se pueden asumir tan triviales que ya están programadas en la BIOS, ya están en el hardware. Y por lo tanto se van a ejecutar tan pero tan rápido que es despreciable. Entonces todo lo que dije entra dentro del conjunto de operaciones extremadamente básicas. La recuperación de información, la asignación, la creación de variables y el acceso a una posición en un arreglo. Todo eso es básico. Entonces todo eso se puede asumir como que ya está en la BIOS. Y como que tendrá un tiempo de ejecución tan trivial, tan pequeño que es despreciable y se puede ver todo como una sola cosa. Entonces, en lugar de decir que ahí va a haber 5 operaciones, como todas son triviales, ahí solo veo una. Y esa línea se ejecuta una sola vez. Luego, el comentario, sabemos que técnicamente no se ejecuta, pero al pasar por ahí, o sea, solo es un montón de letras que se van a ignorar. Pero no es que se va a ignorar letra por letra. El comentario se ve como una sola cosa y se va a ignorar como una sola cosa de una sola vez. Así que el ignorar este comentario también se va a ejecutar una sola vez. En la línea 4 pasa algo similar a lo de la línea 2. Está J, tengo que ir a buscar quién es J. A eso le resto un 1. Luego creo ahí. Y el resultado de J-1 lo guardo en I. Hay recuperación de datos, hay una resta, hay una asignación y una creación de variable. Todas ya la había mencionado menos la resta, pero la resta es una operación aritmética básica y fundamental, o sea que también está dentro de las operaciones triviales, por lo que toda la línea 4 también lo puedo ver como una sola cosa y decir que se va a ejecutar una vez. Luego me salto a la línea 8, sí, línea 8. Las 5, 6 y 7 las voy a dejar pendientes, en pausa, porque requieren hablar de otras cositas. La línea 8, pues, tiene cosas similares a las que ya dijimos. Uso aquí, tengo que recuperar su contenido.
Uso a I, uso a A, tengo que recuperar el contenido de ambas. Hay una suma, luego ese resultado lo uso como un índice y luego hay una asignación. Hay varias operaciones, pero todas dentro del conjunto de operaciones triviales, por lo que puedo ver toda la línea como una sola cosa y decir que se ejecuta una sola vez. Ahora bien, todo lo que acabo de decir para las líneas 2, 3, 4 y 8 es en el contexto de verlas separadas de todo lo demás. Pero no es el caso, ¿verdad? Hay que regresar al contexto. ¿Y el contexto cuál es? Que todo eso está dentro de un for. Así que ahora hablemos del for. La línea 1. El for pues se define como una instrucción iterativa, un ciclo, un bucle, porque va a ejecutarse varias veces. El for se puede saber de antemano por su definición cuántas veces se va a ejecutar. Para el caso estoy diciendo que el for utiliza a j y j es un dato que va a ir desde 2 hasta n. En nuestro ejemplo n era 6, por lo que sabíamos que j iba a ir de 2 a 6. 2, 3, 4, 5, 6. Esos son 5 números. Curioso. Si el for comenzara en 1, pues la cantidad de ejecuciones del for sería igual al valor de n, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo que si queremos hacer una fórmula de la cantidad de veces que se va a ejecutar este for, podemos decir que se va a ejecutar n-1 veces. Cuando n es 6, se ejecuta 5 veces. Si n fuera 8, se ejecuta 7 veces. Ahora bien, como recordarán cuando ejecutamos el código, les dije algo muy importante. El for en realidad no termina cuando llega al último dato. El for se ejecuta una vez más, porque luego de llegar al valor límite, el for quiere seguir su naturaleza, que es sumarle 1 y volver a hacer todo. En nuestro ejemplo, llegaba a 6, hacía un proceso, y luego quería seguir su naturaleza sumándole 1, llegando al 7 y volver a hacer todo. Pero ahí es donde se compara. 7 ya se pasó de 6. O sea que en realidad ya terminaste. Y ya no vuelve a hacer el contenido. Pero el for en sí se ejecutó una vez más. Entonces, para saber cuánto se ejecuta un for, primero hay que ver la cantidad de datos que el iterador va a tomar. Se le suma 1 por esta ejecución extra. Para el caso ya definimos que se va a ejecutar n-1 veces, porque va de 2 hasta n. Pero a esto hay que sumarle 1, porque hay una ejecución extra. Por lo cual, en este código, nuestra línea 1 se ejecuta n-1 más 1 veces. Los 1 se eliminan y por lo tanto podemos decir que en este ejemplo, en este código, nuestra línea 1 se ejecuta un total de n veces. A continuación, hablamos otra vez del cuerpo del for, pero ahora en el contexto de que están adentro de un for. Ahora lo que hay que hacer es que la cantidad de ejecuciones de cada línea, la que calculamos pensando en que las líneas son independientes, que es como su cantidad de ejecuciones natural, hay que multiplicarla por la cantidad de veces que se ejecuta el for, porque esa línea está dentro del for. Ahora bien, como la última ejecución del for, la ejecución extra, esa en realidad no vuelve a entrar al cuerpo, entonces el cuerpo del for se ejecuta uno menos número de veces que el encabezado del for. Por lo que si nuestra línea 1 se ejecuta n veces, las líneas 2, 3, 4 y 8, que por sí solas se ejecutan una vez, en el contexto del for se ejecutan 1 por n-1, que es lo mismo que decir que las líneas 2, 3, 4 y 8 se ejecutan n-1 veces. Repito, las líneas 5, 6 y 7 las vamos a ver después, pero por el momento las ignoramos. Entonces, si el código fueran solo las líneas 1 a la 4 y la 8,
ya para estas líneas ya sé cuánto cuestan y ya sé cuántas veces se ejecutan. Por lo que el costo total del algoritmo es la sumatoria de los productos de cada costo con su número de ejecuciones. Es decir, para este algoritmo, por el momento ignorando las líneas 5, 6 y 7, el costo total de ejecutarlo es C1 por n más C2 por n-1 más 0 por n-1, este término se va a ir, más C4 por n-1 más C8 por n-1. Distribuyendo las Cs, tenemos C1n más C2n menos C2 más C4n menos C4 más C8n menos C8. Agrupando todos los términos que tienen n y sacando factor común n y agrupando a la vez todos los datos que no tienen a la n, tengo esta forma. C1 más C2 más C4 más C8, todo eso por la n, más la operación de menos C2 menos C4 menos C8. No nos importa saber cuánto valen las Cs. Nos basta con saber que son unos números constantes. Entonces, todo esto es una constante a la que bien le puedo llamar A. Y todo esto es otra constante a la que bien le puedo llamar B. Por lo cual, el costo total tiene la forma A por N más B. Hey, esto es una expresión lineal. Así es como se conoce. Así que para darle un poquito más de forma, vamos a recordar un par de ideas. Vamos a decir que yo tengo, por ejemplo, que t es igual a 3 por n más 8. Y vamos a tener otro escenario donde yo digo que t es igual a 4 por n cuadrado más 3n menos 5. En ambos casos, si yo quiero hablar en prosa, yo puedo decir que t es función de n. Esto es cierto en ambos casos, pero no estoy diciendo toda la historia. Si yo quisiera añadirle un apellido al asunto, en el lado de la izquierda yo puedo decir que t es una función lineal de n. Y en el lado derecho yo puedo decir que t es una función cuadrática de n. Ahora tengo más historia. Claro, estoy dejando fuera los coeficientes. Y si yo quisiera la historia completa, los podría incorporar. Pero para efectos prácticos los coeficientes no son tan importantes. O sea que con quedarme con este apellido es suficiente. Pero, una vez más, esto está en prosa. Si yo quisiera escribir esta misma idea de una manera más matemática, tengo una herramienta para ello, que es la notación de la O grande. Lo de la izquierda, yo lo puedo escribir como t igual O grande de n. Y lo de la derecha lo puedo escribir como t igual O grande de n cuadrado. Esa es la manera literal de leerlo. Pero la manera en significado de leerlo es que a la izquierda es que t es una función lineal de n y a la derecha que t es una función cuadrática de n. Por lo que en nuestro resultado del costo total, como nos había quedado a por n más b, y a y b en realidad no importan, lo que importa es que eso es una notación lineal, entonces yo puedo decir que el algoritmo de inserción sin tomar en cuenta las líneas 5, 6 y 7 es O de n. Ahora, esta O tiene una interpretación, se le llama orden de magnitud. Pero eso lo vamos a ampliar un poco hasta después. Lo que me interesa ahorita decir es que el algoritmo de inserción por el momento es O de n. Bueno, pero claro, no es la historia completa. Nos faltan las líneas 5, 6 y 7. Pensemos solo en esas líneas. Primero, pues tienen sus costos, el C5, el C6 y el C7. Y lo que nos hace falta es definir cuántas veces se ejecuta cada línea. El while tiene una dificultad adicional en comparación al for. Porque el for, por su propia definición, desde un inicio sabemos cuántas veces se va a ejecutar. El problema con el while es que como su iteración depende de una condición, muy difícilmente en tiempo de ejecución se puede saber con antelación cuántas veces esa condición será cierta o hasta qué iteración la condición se dejará de cumplir.
Entonces es un asunto un poco más variable. Ahora bien, en términos crudos, si la línea del while se va a ejecutar X veces, por lo menos lo que podemos estar seguros es que el cuerpo del while se va a ejecutar cada línea X-1 veces, multiplicando la cantidad de veces que se ejecuta la línea de manera aislada, que es la misma naturaleza de lo que habíamos aplicado antes. ¿Por qué? Porque el while se ejecuta una vez adicional cuando la condición va a fallar. El while se ejecuta, pero como la condición falla, el cuerpo ya no se ejecuta. Entonces, el while se ejecuta una vez más. Si en vez de un while tuviéramos un do while, pues ahí posiblemente sí son iguales, pero ese es otro caso. Bueno, entonces podemos dejar un marco general. La primera línea es X veces, todavía no sabemos cuánto es X, pero será una cantidad. Y lo de adentro es eso menos una vez, multiplicando la cantidad de veces que ejecuta la línea por sí sola. Como el while es el problemático, veamos el cuerpo. Y podemos ver que el cuerpo es mucho más sencillo. La línea 6, pues tiene cosas que ya vimos antes. Acceder a variables, una suma, índices, asignación. La línea 7 es una resta, un acceso y una asignación. Todas cosas que entran en el grupo de instrucciones triviales. Entonces, tanto la línea 6 como la línea 7, cada una se pueden ver como una sola cosa y decir que la línea 6 se ejecuta una vez y que la línea 7 se ejecuta una vez. Ya en el contexto de while, entonces la línea 6 se ejecuta 1 por x-1 y la línea 7 se ejecuta 1 por x-1. Bueno, pero nos falta saber quién es x. Y ahí es donde las cosas se complican un poco. Recordemos nuestro ejemplo. Es más, volvámoslo a ver. Pero esta vez voy a añadir un conteo de cuántas veces se ejecuta la línea del while. Adelante. Bien, el valor de J comienza en 2. Es decir, empezamos a evaluar la entrada en la segunda posición. Lo primero que hago es poner aparte hacer una copia del valor que se encuentra en esa posición. En este caso es el 2. Luego de eso, inicializo I en una posición antes de donde tengo el dato a trabajar. En este caso, I comienza en el valor 1. Ahí llego al while. Y en el while pregunto dos cosas. Primero pregunto, hey, ¿es I mayor que 0? Y en este caso I es un 1, por lo cual es cierto. Y puedo pasar, como es un I, pero primero tengo que pasar a la segunda condición y pregunto, ¿es la entrada A en la posición I, que en este caso es 1, y ese dato es 5, mayor que lo que tengo guardado aquí, que es un 2? Pues podemos ver claramente que 5 es mayor que 2, por lo cual esa condición también será cierta. Y voy a entrar al while. Y lo que voy a hacer es que en la posición I más 1, que en este caso es 1 más 1, es decir, la posición 2, ahí voy a copiar el dato que está en la posición 1, que por el momento es el 5. Entonces en la posición 2 coloco un 5. Ahí no se asusten de que hemos perdido el 2, porque para eso es la copia que está guardada en la variable key, para no perder ese dato. A continuación ahí le bajo un número y ahora es 0. Y el while reinicia. Vuelvo a preguntar, ¿es I mayor que 0? En este momento I vale 0 y 0 no es mayor que 0, por lo cual falla. Y como es una conjunción, no es necesario que consulte la segunda condición. Y el while termina. Lo último que hago antes de reiniciar el for es que en la posición I más 1, es decir, en la posición 0 más 1, es decir, en la posición 1 coloco lo que tenga aquí, que es el 2. Así que en la posición 1 pongo el 2. Y en ese momento termina la iteración del for. Es importante observar que por el momento, es como que ya hemos dicho, vamos a ordenar la entrada desde la posición 2 hacia atrás. Si nos enfocamos solamente desde la posición 2 hacia atrás, esa sección está ordenada. Por lo demás todavía no, porque nos falta, pero esa parte ya está ordenada. Reiniciamos el for y ahora J sube a 3. Seguimos porque no hemos llegado al tope 6. Como la iteración anterior era equivalente a decir vamos a analizar la entrada de la posición 2 hacia atrás, ahora lo que vamos a hacer es echar un vistazo a la entrada desde la posición 3 hacia atrás. Entro al for y lo primero que hago es copiar lo que está en la posición 3 para no perderlo, que en este caso es el 4. Inicializo I en J-1, una posición antes, en este caso la posición 2. Comienzo el while y pregunto, ¿es I mayor que 0? Bueno, 2 es mayor que 0, por lo cual es cierto. Y tengo que ver la otra. ¿Es A en la posición I, es decir, es A en la posición 2, es decir, el 5, mayor que lo que tengo aquí, que es 4? Pues sí, 5 es mayor que 4. Entonces entro al while y en la posición I más 1, que es la posición 3, copio lo que está en la posición 2, es decir, el 5. Y luego ahí le bajo 1, con lo cual ahora ahí es 1. Termina el while, reinicio. Pregunto otra vez, ¿es I mayor que 0? Sí, porque 1 es mayor que 0. Entonces pregunto lo otro, ¿es A en la posición 1, el 2, mayor que lo que tengo aquí, que es el 4? Pues 2 no es mayor que 4, así que ya falló. Termina el while y luego ejecuto la última línea que es en la posición I más 1, es decir, en la posición 1 más 1, es decir, en la posición 2, coloco el valor de aquí que es el 4. Pauso y observamos. Los primeros tres datos ahora son 2, 4, 5. Es decir, desde la posición 3 hacia atrás está ordenado. Acaba el for, reinicia. J ahora sube a 4. Es decir, ahora vamos a analizar la entrada de la posición 4 hacia atrás. Por simple inspección, creo que ya pueden ver lo que va a pasar. Entro, copio lo que está en la posición 4 en key para no perderlo y lo inicio en una posición antes, es decir, en 3, y comienzo el while. Pregunto, ¿es I mayor que 0? Bueno, y es 3 y 3 es mayor que 0. Entonces pasa lo siguiente. Es la entrada en la posición I, la entrada en la posición 3, es decir, el 5 mayor que lo que tengo aquí que es el 6. Pues 5 no es mayor que 6. Entonces no.
el while falla a la primera, inmediatamente, es decir, su cuerpo no se ejecuta nunca. Y nos vamos de una sola vez a la línea última, donde a y más 1, que sería 3 más 1, que es decir, la posición 4, es decir, donde ya estábamos, donde comenzamos, ahí coloco lo que tiene aquí. En términos prácticos, básicamente en esta iteración no hice nada, porque no era necesario hacer algo. Desde la posición 4 hacia atrás ya estaba ordenado, porque ya los primeros 4 datos habían quedado 2, 4, 5, 6. Bueno, acaba el for, reinicio, J pasa a ser 5. Es decir, ahora vamos a analizar la entrada de la posición 5 hacia atrás. Como pueden observar, tenemos en las manos un 1 y un 1 de los datos que tenemos es el más chiquito. Así que aquí va a haber más trabajo porque lo tenemos que acarrear hasta el inicio. Pero veamos el proceso. Entro al for, copio el dato de la posición 5, que es el 1, en key para no perderlo. Inicio i en una posición antes, que es decir, la posición 4, y comienzo el while. Pregunto, hey, ¿es i mayor que 0? Es como decir, ¿es 4 mayor que 0? Pues sí. Entonces veo lo siguiente. ¿Es la entrada de la posición 4 más grande que lo que tiene aquí? Bueno, 6 es mayor que 1. Por lo que entro al while. Y en la posición i más 1, que es la posición 4 más 1, que es la posición 5, copio lo que está en la posición 4. Es decir, ahí copio el 6. Y luego ahí le bajo 1 y ahora ahí vale 3. Reinicio el while, pregunto, hey, ¿es 3 mayor que 0? Sí, 3 es mayor que 0. Y luego pregunto, ¿es la entrada de la posición 3 más grande que lo que tengo aquí? ¿Es 5 mayor que 1? Sí, 5 es mayor que 1. Entonces voy a entrar y digo, en la posición i más 1, que es la posición 3 más 1, que es la posición 4, coloco lo que está en la posición 3, es decir, el 5. Y ahí le bajo 1. Y ahora ahí vale 2. Reinicio el while y pregunto, hey, ¿es i mayor que 0? Pues 2 es mayor que 0. Así que paso a lo siguiente. ¿Es la entrada de la posición 2 más grande que lo que tengo aquí? ¿Es 4 mayor que 1? Pues sí, sí lo es. Entonces entro al while. Y en la posición i más 1, que es la posición 2 más 1, que es la posición 3, coloco lo que está en la posición 2. Es decir, ahí copio el 4. Y ahí le bajo 1. Ahora ahí vale 1. Reinicio el while. ¿Es i mayor a 0? Bueno, y es 1. 1 sigue siendo mayor que 0. Paso a lo siguiente. ¿Es la entrada de la posición 1 más grande que lo que tengo aquí? ¿Es 2 mayor que 1? Sí, sí lo es. Entonces entro y en la posición i más 1, que es la posición 1 más 1, que es la posición 2, coloco lo que está en la posición 1. Es decir, ahí copio el 2. Y ahí le bajo 1. Ahora ahí vale 0. Reiniciamos el while y pregunto, hey, ¿es i mayor que 0? Pues 0 no es mayor a 0. Así que el while falla. Salgo y ejecuto la última línea. A en la posición i más 1, que es la posición 0 más 1, que es la posición 1, ahí coloco lo que tiene aquí, que es el 1. Y observamos rápidamente que de la posición 5 hacia atrás, es decir, los primeros 5 datos, están ordenados. Ya casi terminamos. Reinicio el for. J sube a 6. Entro. En key guardo lo que está en la posición 6, que es el 3, para no perderlo. Y comienzo en la posición antes, en la posición 5. Voy un poco más rápido porque va a ser muy similar al caso anterior. Entro al while. Hey, ¿es i mayor que 0? Bueno, 5 es mayor que 0. Y entonces, ¿es a en la posición i mayor que aquí? Sí, 6 es mayor que 3. Entonces entro y en la posición i más 1, que es la posición 5 más 1, que es la posición 6, coloco lo que está en la posición 5. Es decir, ahí copio el 6. Y ahí le bajo 1. Ahora ahí vale 4. Reinicio el while. Hey, ¿es i mayor que 0? Sí, 4 es mayor que 0. Entonces pregunto, ¿es a en la posición 4, que es el 5, más grande que lo que tengo aquí, que es el 3? Pues sí, 5 es mayor que 3. Entonces entro al while y a en la posición i más 1, que es la posición 4 más 1, que es la posición 5, ahí copio lo que está en la posición 4. Es decir, ahí copio el 5. Y ahí le bajo 1. Ahora ahí vale 3. Reinicio el while y pregunto, hey, ¿es i mayor que 0? Sí, 3 es mayor que 0. Entonces pregunto, ¿es a en la posición 3 más grande que lo que tengo aquí? ¿Es 4 más grande que 3? Pues sí, sí lo es. Entonces entro y a en la posición 3 más 1, que es la posición 4, ahí copio lo que está en la posición 3, es decir, el 4. Y luego ahí le bajo 1. Ahora ahí vale 2. Reinicio el while y pregunto, hey, ¿es i mayor que 0? Sí, 2 es mayor que 0. Entonces pregunto, ¿es a en la posición 2 más grande que lo que tengo aquí? ¿Es 2 más grande que 3? No, 2 no es más grande que 3. Entonces ahí el while falla y me salgo. Y ejecuto la última línea. A en la posición i más 1, que es la posición 2 más 1, que es la posición 3, ahí coloco lo que tiene aquí, que es el 3. Y observamos que los datos ahora están completamente ordenados. O lo mismo que decir, desde la posición 6 para atrás, todos están ordenados, pero como 6 es la última, entonces todo está ordenado. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, en la primera iteración del for, el while se ejecutó 2 veces, porque se cumplió una vez y luego falló. En la segunda iteración del for, pasó algo muy similar. Las condiciones del while se cumplieron una vez, pero fallaron a la segunda. Entonces fueron un total de 2 ejecuciones. En la tercera iteración del for falló inmediatamente, por lo que la línea del while se ejecutó una sola vez. En la cuarta iteración del for es donde el while se ejecutó más veces, un total de 5 veces. Y en la última iteración del for, bueno, la última vez que se iteró su cuerpo, el while la línea del while, la línea 5, se ejecutó un total de 4 veces. 2, 2, 1, 5, 4. No sé ustedes, pero yo no veo ningún patrón claro ahí. Los invito a probar con otra instancia de la misma longitud, donde pueden incluso cambiar los datos e ir tomando nota de cuántas veces se ejecuta la línea 5, para evidenciar que no hay un patrón claro. Pero al final, lo que queremos concluir, o mejor dicho, lo que se concluye y que quiero que vean, es que no hay un patrón claro. Es demasiado variable. Es tan variable que ni modo. No tengo que dejarle un nombre general, un nombre variable. X es demasiado genérico a pesar que es variable. Y como la ejecución del while está dentro de un for,
y vimos que se comporta diferente durante las ejecuciones del for, vamos a ponerle un nombre que represente esa variabilidad. Y vamos a decir que las veces que el while se ejecuta dentro de una ejecución del for se llama t sub j. Una cantidad de veces para un valor de j específico. Dándole forma a los resultados que obtuvimos en el t2, que es la cantidad de veces que ejecutó el while cuando j valía 2, fueron 2. Dándole forma a la tabla que obtuvimos, t2 es 2, t3 es 2, t4 es 1, t5 es 5 y t6 es 4. ¿Por qué? Porque cuando j valía 2, la línea 5 se ejecutó 2 veces. Cuando j valía 3, la línea 5 se ejecutó 2 veces. Cuando el j valía 4, la línea 5 se ejecutó una vez, y así sucesivamente. Entonces, si la línea 5 se ejecuta t sub j veces, por lo que ya dijimos, la línea 6 y la línea 7, cada una se ejecuta t sub j menos 1 veces. Ahora bien, esto es lo que se ejecuta en cada iteración del for. Si queremos saber el total de veces que esas líneas se ejecutaron, tenemos que sumar todos los TJ de todas las iteraciones. Eso quiere decir que el total de veces que se ejecuta la línea C5, si lo que se ejecuta en una sola iteración es T sub J, será la sumatoria desde J igual a 2 hasta N de T sub J. Y en base a esto, calculamos lo de la línea 6 y 7. Tanto la línea 6 como la línea 7, el total de veces que se ejecuta, tomando en cuenta que el total de veces que se ejecuta en una sola iteración es T sub J menos 1, será la sumatoria desde J igual 2 hasta N de T sub J menos 1. Por lo que el costo total de este pedazo del código, las líneas 5, 6 y 7, será C5 por esta sumatoria, más C6 por la segunda sumatoria, más C7 por la misma segunda sumatoria. Y sin meter más conceptos, no le puedo hacer nada más. Pero esto es poco práctico, porque no puedo andar yo con un T sub J por todos lados que no sé cuánto es. No me sirve, porque no es objetivo, no tengo un dato concreto. Claro, lo que pasa es de que la historia no termina aquí.